A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Saludamos esta mañana a Teodoro Crisólogo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto hablarte, Teodoro. ¿Cómo estás? Muy amable, como siempre. Vamos a hablar de crecimiento regional en nuestro país, ¿no? ¿Cuál ha sido el desempeño, ¿no?, al cierre del 2023? Sí, al cierre del 2023 hemos visto que todavía han habido una muy buena parte de regiones que se han mantenido aún creciendo en, digamos, tasas negativas, ¿no? Digamos, registrando caídas significativas, ¿no? Afectadas, digamos, por una serie de factores que han venido prolongándose a lo largo de todo el año pasado, ¿no? Y un ejemplo que ilustra bastante esta situación lo podemos ver, por ejemplo, en el caso de las regiones del norte, ¿no? Tres de las 5 regiones que más cayeron al cierre del año pasado, ¿no?, en el cuarto trimestre, están en el norte, ¿no? Lambayeque es la que lidera la caída, básicamente, de todas las regiones el año pasado, ¿no?, con alrededor de una caída de 3.6% en el último trimestre del año pasado. Y también tienes el caso de Piura y también tienes el caso de La Libertad, ¿no? Esas 3 regiones son las que han sido más afectadas, digamos, por el retroceso que ha registrado la agricultura más orientada a la agroexportación, ¿no? Caídas significativas, por ejemplo, en la producción de arándanos, en la producción de uvas, en la producción de algunos otros cultivos, ¿no? Y eso evidentemente afecta el desempeño económico de toda la zona, ¿no?, de toda la macrorregión, ¿no? Y por el otro lado, más bien tienes a otras regiones que han venido más bien liderando el crecimiento al cierre del año pasado, ¿no? Tienes, por ejemplo, el caso atípico de Huancavelica, en realidad, ¿no?, que ha liderado, digamos, el crecimiento del último trimestre del 2023. ¿Y a qué obedece esto? Ha habido, digamos, el inicio de una operación minera, ¿no? Ha habido, digamos, en una región que usualmente no se saca cobre, han comenzado a sacar cobre, y eso evidentemente, digamos, ha traducido en un incremento de doble dígito de la producción, ¿no?, y del PBI en esa región en el último trimestre, ¿no? Y después también tienes el avance complementario en algunas regiones del oriente, ¿no? De hecho, la macrorregión oriente, ¿no?, que básicamente es Loreto, Madre de Dios, Ucayali y San Martín, ha registrado, digamos, el mayor crecimiento al cierre del año pasado, ¿no? Y hay 2 factores ahí. El primero de ellos tiene que ver básicamente con el tema del aumento de la producción de hidrocarburos, ¿no? El caso de Ucayali, básicamente. Y también el rebote en algunos cultivos, ¿no?, de más que nada agrícolas, relacionados justamente, por ejemplo, al tema del café, ¿no?, en algunos casos, ¿no? Café que está más ahorita produciéndose y destinándose al mercado local, ¿no? Porque cuando vemos las exportaciones, en realidad las exportaciones, los volúmenes están cayendo, pero, digamos, la producción local aumenta, entonces buena parte pareciera que se está yendo al mercado local, ¿no? Ahora, le hemos echado una mirada al norte, al oriente, macrosur. El sur ha tenido una dinámica bien particular a lo largo del año pasado, ¿no? En los 2 primeros, hasta en los 3 primeros trimestres, ¿no?, digamos, era la región que más lideraba el crecimiento, ¿no? Y evidentemente esto obedecía a este fuerte impulso que le estaba dando la minería proveniente de la mayor producción de cobre de Quellaveco. Quellaveco, ¿no? Quellaveco, digamos, hasta la primera parte, ¿no? Hasta la primera mitad, ¿no? De ahí su efecto, digamos, se ha ido diluyendo gradualmente. En el último trimestre del año ya básicamente no teníamos tanto, digamos, efecto proveniente o aporte proveniente de Quellaveco. Digamos, ha seguido creciendo, pero, digamos, a menor magnitud de lo que se registraba en trimestres previos, ¿no? Más bien lo que hemos visto, por ejemplo, es que se ha venido contrarrestando un poco esa desaceleración con mayor producción de, por ejemplo, Antapacay en Cusco, ¿no? Mayor producción de cobre, oro y plata. Y además también un poco la recuperación que tú bien comentabas de las bambas, ¿no? De la producción de las bambas, que sí tuvo algunos meses en los que la producción de cobre comenzó a crecer a doble dígito, ¿no? Y eso evidentemente... O sea, la minería es un soporte. Todavía sigue siendo un soporte muy importante, por más de que, digamos, no hayamos tenido el inicio de un nuevo gran proyecto, ¿no? Tienes una minería que está creciendo en alrededor de tasas de 3-4% y que por, digamos, los encadenamientos que tiene, ¿no?, y también por el peso significativo que tiene dentro de la economía, evita de que la desaceleración sea mayor, ¿no? Digamos, te está sosteniendo todavía bastante parte de la actividad. ¿Y cómo está evolucionando el crecimiento ya comenzando el año?
ingresando al tercer mes. Hay diferentes factores que están confluyendo, digamos, en manera contrapuesta. Hay un rebote significativo en general de toda la actividad, ¿no? El día de hoy justamente van a salir los datos de actividad económica de enero, ¿no? ¿Ya? Nosotros en el IPE estamos estimando un crecimiento a nivel nacional de alrededor de 1.9, 2%. Vamos a comprobarlo más tarde qué tan precisos somos en esos estimados. Pero esa figura agregada esconde, digamos, dinámicas bastante diferenciadas, ¿no? A nivel territorial. Sobre todo, digamos, en la parte norte, ¿no? En la parte norte todavía seguimos viendo, digamos, un efecto bastante negativo de la agricultura, ¿no? El caso de Piura, por ejemplo, el PBI agropecuario, ¿no? Que comprende básicamente agro y, digamos, ganadería, ha registrado una caída de alrededor del 54%, ¿no? Una caída significativa, dramática, que no hemos visto en los datos desde por lo menos 2017. ¿Y eso cómo se traduce en empleo, esa caída? Sí, bueno, lo que hemos visto justamente es de que, digamos, el sector agroexportador durante el primer mes del año ha restado alrededor de 100.000 empleos formales a nivel nacional, ¿no? Buena parte de eso estaban, digamos, explicados por este retroceso fuerte en la agroexportación, el agro moderno de estas regiones. En Piura, digamos, estamos viendo menores cultivos de uva, de mango, ¿no? Y también de arroz. Y una situación similar, pero no de tan severa magnitud, la estamos viendo en Lambayeque, ¿no? En Lambayeque todavía tenemos una fuerte caída de la producción de arándanos, ¿no? Digamos, todavía se sigue postergando un poco la temporada de cosecha, y en realidad la temporada de cosecha no está teniendo tan buenos rendimientos como está, por ejemplo, teniendo más bien en el caso de La Libertad, ¿no? En el caso de La Libertad ya estamos viendo, digamos, una comparación positiva frente a lo que se registraba el año pasado, ¿no? En términos de la producción. Y otro aspecto, digamos, que está influyendo también en el agro, lo hemos visto, por ejemplo, en el sur del país, ¿no? En el sur del país, digamos, hay una parte de los cultivos orientados al mercado interno, más que nada, que se están recuperando fuertemente, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de Apurímac, ¿no? En el caso de Apurímac, se ha registrado un incremento fuerte de la producción agropecuaria, más del 60% de incremento, pero todavía vemos fuertes rezagos, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, caídas de 20%, en el caso de Cusco también caída de 15%. Y a eso también se le suma algo muy importante que no quiero dejar pasar, es el hecho de que, por ejemplo, en el agro del oriente, ¿no? En el agro de la macrorregión oriente hemos visto una fuerte caída en la producción de palma aceitera, ¿no? En Ucayali, sobre todo, digamos, que es potencia en ese tipo de cultivos, ha registrado una caída del PBI agropecuario de alrededor de 11% más o menos. ¿Y esta caída, ¿no?, qué obedece? ¿No? ¿La producción por qué ha descendido? En general ha habido una combinación de choques, ¿no? El tema de temperaturas altas, el tema también de mayores costos en algunos casos, ¿no? Y también en algunos casos el tema de que hay expectativas de que haya mayores restricciones para poder exportar productos entre y el próximo año, ¿no? Provenientes de, si no tienen, digamos, una adecuada trazabilidad que demuestre que no están relacionados con actividades de deforestación y todo lo demás, que muchas veces en realidad ya las empresas lo incorporan como parte de sus buenas prácticas, ¿no? Pero hay algunos, digamos, productores que, en cierta manera, ¿no? En un sector tan informal como el agro, no terminan, digamos, de incorporar estos estándares de calidad que te comienzan a exigir en algunos lugares, en algunos mercados internacionales, ¿no? Ahora, el caso de la región Ica, ¿cuál es el comportamiento, considerando que tiene un alto nivel de agroexportación? Sí, en Ica lo que tenemos es de que, si bien es cierto, ha venido moderando la caída que registró el año pasado, todavía estamos viendo, por ejemplo, un fuerte retroceso en la producción de espárragos, ¿no? Y cuando vemos los reportes del Midagri, lo que te menciona es que hay una parte importante de ese retroceso que se explica en realidad por menores áreas cultivadas. Y nosotros, digamos, cuando vemos lo de menores áreas cultivadas, evidentemente nos ponemos a pensar en temas de que han habido mayores costos, probablemente, ¿no? Pero también, en general, digamos, eso te está reflejando un poco la menor inversión, ¿no? La menor, digamos, interés por ampliar esa frontera agrícola que te permita seguir, digamos, exportando o incrementar las exportaciones relacionadas a este cultivo, ¿no? Entonces, digamos, si bien es cierto, por ejemplo, el tema del cultivo de uva, ¿no? Se recuperó más o menos el cierre del año pasado y también un poquito a inicios de este año, este efecto, digamos, que te genera menor cultivo, menores cosechas de espárragos, evidentemente sí te arrastra de forma negativa al resto de sectores, ¿no? Perdón, al resto del sector agrícola, ¿no? Al tema agrícola hay que, digamos, contrarrestarlo, o hay que ponderarlo, ¿no? Con lo que está pasando más bien con los sectores que están más vinculados a la demanda,
¿no? A la demanda interna, y aquí estoy hablando principalmente sobre el gasto de inversión, ¿no? Gasto de inversión. Nuestros estimados apuntan de que la inversión privada habría registrado un crecimiento de alrededor de 9% a inicios del año, un rebote bastante significativo, fuerte. Comparativamente al año pasado estamos mucho mejor. Sí, pero digamos que hay una parte que es efecto base, evidentemente, ¿no? No hemos tenido este año conflictos sociales que te hayan paralizado prácticamente toda la actividad económica o que no te hayan generado bloqueos, comparándonos obviamente con enero del 2023, ¿no? Que fue, digamos, uno de los picos en los cuales tuvimos las mayores caídas de producción o las mayores caídas, digamos, de los componentes de inversión, sobre todo, ¿no? El primer trimestre del año pasado. Y aparte también tenemos un efecto favorable y un efecto bastante fuerte proveniente de la inversión pública, ¿no? En los 2 primeros meses del año la inversión pública a nivel nacional ha registrado un crecimiento acumulado de alrededor del 50%. Este incremento es bastante significativo, ¿no? Y también hay un efecto base, más o menos, digamos, que se explica básicamente por lo que ha venido ocurriendo con la ejecución de proyectos de gobiernos subnacionales, gobiernos locales, sobre todo, municipios provinciales y distritales, ¿no? Que el año pasado tuvieron su primer año de gestión y ahora de alguna manera ya están con una curva de aprendizaje un poco más madura, ¿no? Un poco más consolidada, ya han podido, digamos, adecuarse mejor a las nuevas funciones que han asumido, y estamos viendo crecimientos bastante significativos de la inversión pública en bastantes regiones del país, ¿no? Alrededor, nosotros monitoreamos, por ejemplo, cuántas regiones están creciendo o cuántas regiones tienen como registro una inversión pública con avance positivo, ¿no? Entonces tenemos alrededor de 22, de 24 regiones que tienen ahorita la inversión pública creciendo. Es un indicador, ¿no? Es un indicador que cuando tú lo comparas con el crecimiento del sector construcción a nivel nacional, siempre te muestra, ¿no? Periodos en los que un mayor número de regiones tienen crecimiento positivo de la inversión pública, el PBI construcción comienza, digamos, a registrar variaciones positivas y altas. Entonces podemos hablar de una recuperación del sector construcción. Sí, evidentemente. Sí, en enero, lo vamos a confirmar más tarde, tenemos un estimado de que el PBI del sector construcción habría registrado un crecimiento de alrededor de 18-20%, ¿no? Entonces un crecimiento significativo. ¿Cuánto cayó el 2023? Cayó alrededor de 7.9%, ¿no? Entonces, digamos, estaba de alguna manera revirtiendo parte de lo que se perdió el año pasado, ¿no? Pero no te esperabas un crecimiento de esta magnitud, ¿no? Un crecimiento que combina dos cosas, no solamente en inversión pública, ¿no? Sino también estamos viendo el tema de la inversión privada, que también es un indicador relativamente alentador, que si se mantiene esta tendencia, ¿no? Es bastante probable que podamos comenzar a ver ya cifras o revisiones a las cifras de crecimiento del PIB mucho más significativas, ¿no? O sea, podemos tener un escenario más optimista el presente año. Este presente año ya de por sí se está, digamos, anticipando una recuperación. En el primer trimestre estamos teniendo una recuperación ligeramente por encima de lo que se estaba esperando. Nosotros, por ejemplo, estábamos esperando un crecimiento de alrededor de 1.5, 1.6%. Ahora estamos esperando, digamos, un punto porcentual más, ¿no? 2.7%, digamos, ha sido, digamos, un crecimiento bastante significativo por encima de lo que estábamos anticipando. Y bueno, se está explicando por este desempeño mejor a lo previsto del gasto de inversión, ¿no? Sobre todo de inversión privada, y bueno, de inversión pública también, ¿no? Este avance de doble dígito en los 2 primeros meses del año era algo que, digamos, se estaba de alguna manera dentro de los escenarios, digamos, de cola que le decimos, ¿no? Esos escenarios, digamos, atípicos que te podrías tener, pero que no era parte, digamos, de nuestro escenario base, ¿no? En el caso de la minería, ¿cuánto va a influir en esta mirada optimista de este año? O sea, ¿podemos ver a la minería con un crecimiento mayor al 2023? Difícil que tengamos un crecimiento mayor al del 2023 porque no tenemos un proyecto como Quellaveco que, digamos, ayude o contribuya a que tengas expansiones de doble dígito de la minería a lo largo del año, ¿no? Más bien lo que hemos visto durante la primera parte, durante el primer mes del 2024 es que la minería, digamos, ha seguido creciendo, pero a tasas, digamos, más bajas, ¿no? Como te comentaba, tasas de alrededor de 3, 4%, que son más o menos la mitad del desempeño promedio que tuvo en el 2023. ¿No? Pero eso no quiere decir, digamos, que no voy a contribuir. El hecho de que la minería siga creciendo, digamos, evita de que la desaceleración o evita de que el desempeño de la economía, digamos, sea menor, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, permite es consolidar bastante la recuperación y la reactivación de la economía después de la recesión del 2023, ¿no? Muy bien, mi estimado Teodoro Crisólogo, como siempre, muy agradecido, muy reconocido por acompañarnos como cada viernes a través de esta secuencia Radar Económico. Muchas gracias, Teodoro. A ti, José.
esta manera ponemos punto final a nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.